pues vamos a ver en qué consiste este estudio ahora, ¿no? Habíamos dicho que también consistía, o bueno, una de sus bases era el uso de radiaciones ionizantes, ¿verdad? Entonces esa es la definición, si me quieren anotar, por favor. Ok, entonces dice que es una técnica radiológica que mide el coeficiente de atenuación de los rayos X a los que es sometido la región anatómica del cuerpo en un gantry. El gantry es la doma esa que todos conocen, ¿no? Esta doma que está aquí, esta que está aquí, ¿no? Donde metemos al paciente, cuyos valores son digitalizados para obtener píxeles y voxeles que en su conjunto permiten identificar adecuadamente en un monitor los diferentes líquidos y tejidos. Bueno, no vamos a comentar mucho sobre la historia, de hecho no les pregunto mucho al respecto, sin embargo, bajo el uso de un modelo matemático es que se logra trazar en una pantalla, en un sistema de coordenadas, la información que se obtiene gracias a los detectores que hay alrededor de una zona del cuerpo humano. En 1967, Hounsfield retoma la idea de Cormack, que es que demostró que imágenes por cortes seccionales pueden ser reconstruidas matemáticamente. Este es conocido como el padre de la tomografía, de apellido Hounsfield, Gottfried Wilhelm Hounsfield, que es el que desarrolla junto con la compañía EMI, que después se dedicó a la música EMI Music, desarrolló el primer tomógrafo de la historia, ¿no? Que es esta imagen que estamos viendo aquí, ¿no? En donde, si se dan cuenta, el gantry era muy pequeño y únicamente cabía la cabeza del paciente. Entonces aquí estamos viendo un video. En 1971 se realiza la primera aplicación en el hospital de Atkinson en Wimbledon. Este fue un equipo de primera generación de tomografía computada donde solo se pueden obtener imágenes del cerebro, ¿no? Y las imágenes, si alguna vez han visto imágenes de tomografía, eran muy rudimentarias. ¿Se acuerdan que les dije que uno de los enemigos de la obtención de imágenes en genealogía es el movimiento, ¿no? O sea, que el paciente se mueva. Estamos viendo cómo le fijan la cabeza, lo bajan para que no se mueva, y lo que veíamos en la animación del principio es que un tubo, ahí se ve la parte de abajo. ¿Se acuerdan la carcasa que veíamos del tubo de rayos X? Entonces es un tubo que va haciendo barridos de derecha a izquierda, ¿no? Mientras todo el conjunto, todo el gantry va girando alrededor del paciente. Ahí se ve, ¿no? Entonces tardaba como 4 o 5 minutos para obtener una sola imagen. Entonces, y las imágenes que se obtenían, como vemos ahí abajo, es uno de los primeros tumores, un glioblastoma que se observó aquí en el lóbulo frontal, de los primeros tumores que se pudieron identificar por tomografía. Pero dense cuenta, la calidad de la imagen es muy mala, ¿no? Bueno, aquí está el señor con su invento. Un solo detector y realizaba un corte cada 4 minutos, ¿no? El detector sería, en este caso, este de aquí, ¿no? Sería como el receptor de imagen. ¿Se acuerdan que en la radiografía simple convencional decíamos que estaba el tubo de rayos X, el
el paciente y el receptor de imagen. Pues los detectores harían las veces del detector de imagen, el receptor de imagen. Bueno, se empieza a distribuir más o menos en 1973 el primer equipo para poder realizar el cuerpo entero. Se empieza a tener una distribución a nivel mundial de esta tecnología. Llega el primer tomógrafo a nuestro país en 1979. Después mejora la tecnología de la tomografía y ahora en lugar de hacerlo así, ahorita les voy a explicar cómo es la tomografía helicoidal, que es mediante anillos deslizantes, permitiendo que mientras estos van girando, el paciente vaya entrando y se vaya adquiriendo mayor cantidad de información en menos tiempo. ¿Ok? Este tipo de tomógrafos llegan al país en 1994. Luego existe la tomografía multicorte y luego la dual source, que es tecnología mucho más avanzada, ¿no? Que permite realizar cortes submilimétricos. Entonces, entendamos, ahí está un esquema. Si se ve cuál es el tubo de rayos X. El tubo de rayos X sería de donde está saliendo la luz, el delgadito, que se abre en abanico, ¿no? Aquí en este esquema, ¿no? Aquí sería el tubo de rayos X, se abre y en contraposición al tubo de rayos X encontramos todas estas unidades de detectores que analizan y mandan la información que captan a una computadora para poder formar la imagen, ¿no? Entonces, no se utiliza ya el término TAC, el término actualmente es TC nada más, antes se conocía como TAC, venía de tomografía, de corte y grafos de escritura, ¿ok? Axial es relativo al eje del paciente. Es importante que cuando hagamos el análisis de tomografía, ustedes ya se sepan bien los planos, ¿no? Que hay en el cuerpo humano, ¿no? El axial o plano horizontal, el plano coronal, el plano sagital o parasagital, ¿no? Para que podamos entenderlo. Bueno, inicialmente, como lo ven en este esquema, pues todos los cortes eran en plano horizontal, ¿no? Plano axial, por eso se le conocía como axial. Sin embargo, ya como existe lo que es la tomografía helicoidal, ya no se le puede decir tomografía axial, porque eso sería es como muy antiguo, ¿no? Y bueno, computarizada porque se utilizan métodos informáticos para el análisis de información, ¿no? Bueno, aquí estamos viendo una imagen donde vienen aquí los planos, ¿ok? Ya se lo saben, el plano sagital que divide el cuerpo humano en un lado derecho, un lado izquierdo, el plano transversal o horizontal o axial que divide el cuerpo en un plano superior e inferior, y el plano coronal en una parte anterior y una posterior, ¿no? Y así como se ve en esa imagen es más o menos como se va a ver en la imagen resultante. Entonces aquí vemos una imagen para que se den cuenta cómo es que cómo fue avanzando esta tecnología, donde vemos en el caso de, bueno, al principio decíamos que giraba, se movía de derecha a izquierda y iba girando todo el ganglio, ¿no? Después ya empezó a moverse que serían como estos. Es muy parecido a la primera y segunda generación, es hasta la tercera generación que gira, como lo veíamos en esta animación, que gira el tubo de rayos X en conjunto con un grupo de detectores, y la cuarta generación, donde hay un grupo de detectores todo alrededor del paciente, y ya nada más gira el tubo de rayos X, ¿okay? Obviamente, lo importante aquí que hay que recordar es que conforme van bueno, entonces en este caso no únicamente están alineados en el eje horizontal, en este plano, sino que también en el eje de las celdas. O sea que con los equipos más nuevos no solamente vamos a tener alineados todo alrededor del paciente un grupo de detectores, sino que ahora podemos obtener un grupo de detectores en un grosor más o menos de este tamaño, ¿no?
Entonces ya podemos hacer casi con los equipos más nuevos estudios que asemejan, por ejemplo, a la fluoroscopía en un grosor de este tamaño. Entonces lo que quepa en este tamaño, por ejemplo, el corazón, para hacer una cariotese, que se puede valorar en el tiempo, cómo va pasando la sangre a través de las cámaras, etc. O sea, esos ya son los equipos más nuevos y más modernos. Bueno, vean los tiempos en los equipos de primera generación, que podían durar de 4 a 5 minutos. Aquí se ve cómo se deslizaba el tubo junto con los detectores y giraba todo el ganglio, ¿no? Vamos a ver cómo están funcionando las animaciones. Bueno, esta era de rotación y traslación. Y aquí lo que yo les decía, que no nada más vienen alineados en este eje, sino que también tienen un espesor, ¿no? Entonces se pueden agregar más anillos de detectores. O sea, tenemos un anillo, imagínense que ahora le pongo otro anillo, tengo más detectores, y aparte otro nuevo equipo que va a salir, le pongo otro anillo, y ahora tengo un grupo de detectores de este espesor, ¿no? Entonces podríamos obtener más información con menos radiación. Bueno. Entonces tenemos que, para el equipo, tenemos un tubo de rayos X, ya sabemos que se utilizan radiaciones ionizantes, que hacen daño, que ionizan, producen iones, un generador eléctrico, colimadores, detectores, que sabemos que a mayor cantidad de detectores, la resolución de las imágenes es mejor. Pensar que tiene aquí un sistema de no sé qué cosa, el gante y la mesa. El tubo de rayos X es igual a cualquier otro, es la misma tecnología que estamos viendo, se parece mucho, ¿verdad? Que vimos cuando vimos cómo se formaban los rayos X. Este sería el interior de un gantry descubierto, donde vemos que aquí sería el tubo de rayos X, aquí se ve el haz de radiación y en contraposición al tubo de rayos X, todos los detectores que están al otro lado, ¿no? Un generador eléctrico. Bueno, sobre los detectores ya comentamos. Ese sería el movimiento que hacen. En realidad los equipos giran rapidísimo. Y ese sería el SAT, el sistema de adquisición de datos, que digitaliza la información que obtienen estos detectores y las manda a la computadora para su procesamiento. Bueno. Y una mesa de exploración que normalmente tiene varios movimientos, sube, baja, entra y sale, ¿no? Podemos acostar al paciente con la cabeza hacia el gantry. Por ejemplo, si le quiero hacer una tomografía de tobillo, lo acuesto con los pies hacia el gantry. Si le quiero hacer una biopsia del pulmón, lo acuesto y tiene una lesión hacia la pared posterior del pulmón, lo acuesto en decúbito prono y le hago la biopsia, ¿ok? Con la cabeza hacia el gantry. Okay. Y aquí vamos viendo cómo conforme va girando se va obteniendo la información y se va formando la imagen, ¿no? Y bueno, tenemos además, no sé si conozcan el término píxeles, pues sí lo conocen, ¿no? En las pantallas y en los monitores. El píxel es un punto de imagen en pantalla. El voxel es una unidad de volumen donde se agrega el sentido de la profundidad para poder realizar reconstrucciones volumétricas. ¿Ok? Bueno, el voxel. Bueno, esto ya es un poquito más, nos incumbe entender bien a qué se refiere la escala de Hounsfield, ¿no? Dijimos que Hounsfield era el que fue considerado el padre de la tomografía computada, ya lo mencionamos, vimos sus fotos. Los valores numéricos de la tomografía computada se relacionan con la atenuación de las de rayos X al atravesar los tejidos. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a la atenuación de los rayos X en los diferentes tejidos, eso se va
dar una escala numérica, ¿no? Entonces esta atenuación, dijimos, igual que lo hemos estado diciendo desde el principio, va a depender del número atómico y de la densidad del material. ¿Se acuerdan que dijimos? Entonces, cuando hablamos de densidad, pues el unicel o hielo seco, que conoce usted, pues es muy poco denso, ¿no? Sí, sí tiene esa parte, ¿no? Y si lo aplasto, pues ya sería más denso, ¿no? La espuma es poco densa, y si es agua, antes de hacerse espuma, pues es más densa, ¿no? Bueno, y el número atómico ya lo habíamos visto en las tablas periódicas, ¿no? Si eran más hacia abajo y a la derecha, iban a tener un número atómico mayor. También esos elementos atenúan de mayor manera los rayos X. Bueno, a esta escala numérica, a este valor que la computadora le va a asignar en la imagen a los diferentes tejidos, se le va a conocer como escala de Hounsfield. Aquí estamos viendo, cuando veamos QH o HU, dependiendo si es en español o en inglés, esa es lo que va a hacer referencia, ¿no? a la escala de Hounsfield. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver qué me interesa que se aprendan. ¿Cuáles les he dicho y quién anotó cuáles son las densidades radiológicas? El hueso, aire. Si las decimos en orden desde menos denso a más denso, aire, agua, grasa. Grasa primero. Dijimos que la grasa es menos densa que el agua, ¿no? ¿Cómo sabemos que es menos densa? Porque la grasa flota, ¿no? Muy importante. Ese detalle que puede parecer, puede parecer muy sencillo, es bien importante para cuando vemos una lesión y podamos imaginarnos si lo estamos viendo. ¿Ustedes creen que es importante saber si una bola tiene grasa o no tiene grasa? Pues parece que no, pero sí es bien importante. ¿Ok? Nos puede definir el diagnóstico de una enfermedad. Entonces, grasa, agua, luego hueso o calcio, exactamente, y metal, ¿no? Entonces, en el caso, aquí vamos a ver, por ejemplo, hueso, agua, grasa y aire. ¿Sale? Metal estaría todavía más por aquí. El metal en realidad normalmente nos genera mucho artefacto, es una de las dificultades que tiene la tomografía para valorar cosas con metal, porque dificulta ver lo que hay en las estructuras adyacentes, porque está aquí el metal, está girando alrededor y lo que hay inmediatamente unido a ese metal suele no salir de manera clara, ¿okay? En las imágenes. Entonces, fíjense, de lo que me interesa que se aprendan es que el agua, sus unidades Hounsfield son de 0 más menos 10, o sea, varía un poquito. De 9, por ejemplo, si me da 9 unidades Hounsfield, pues es agua, líquido claro. Si me da menos 8 unidades Hounsfield, es agua, ¿ok? ¿Qué pasa? Normalmente no todo es exacto. Cuando ustedes toman la medida, no siempre sale exacto. Entonces, cuando hablo de las unidades Hounsfield, me refiero a que en el postproceso también nosotros vamos a tener la capacidad que con la computadora, así como imagínense que le puedo medir de aquí a acá en la computadora, también puedo ponerle aquí un puntito y que me diga la computadora en el tomógrafo cuántas unidades Hounsfield tiene esa región de interés. Ajá. Entonces, si tengo el hueso va a variar mucho, desde más 1000 hasta más 400, dependiendo de la densidad ósea. Obviamente no es lo mismo la densidad ósea en un paciente joven que una mujer con osteopenia. Y vemos cómo tenemos muchas más densidades, o sea, a diferencia de la radiografía convencional que nada más me da esos 5 y unos tonos entre ellos muy leves, muy lejos, pero prácticamente se basan esos 5 grupos. Aquí sí puedo notar la diferencia entre la sustancia gris y la sustancia blanca del cerebro, por ejemplo, a pesar de que es parénquima como tal, ¿no? Por ejemplo, este líquido se lo requiere. Sería como tejidos con edema, ¿okay? Sangre, o sea que sí me puede dar diferentes tonalidades ciertos tejidos que por radiografía todos saldrían densidad agua,
por tomografía sí puedo ver un poquito más la diferencia, ¿no? Puedo ver si el agua es líquido claro, si me da entre más o menos 10. Por ejemplo, un derramo, si fuera una colección muy purulenta, a lo mejor me da más 25, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ya es más denso, no es líquido claro. Y la grasa, fíjense, también la grasa me da todo este rango, ¿no? Y por radiografía convencional, la grasa toda se ve casi igual, ¿no? Y el aire, alrededor de los menos 1000 unidades Hounsfield. Entonces, imagínense que la computadora va poniendo por puntitos cada píxel una unidad Hounsfield y por lo tanto un tono de gris. Nosotros no podemos valorar de aquí a acá cuántos tonos de grises serían. Serían 2000 tonos de grises, ¿no? Y el ojo humano no puede de ninguna manera ver los 2000 tonos de grises. ¿Qué es lo que hacemos? Es que vamos a representar un rango pequeño de la escala de grises para darle un enfoque a las estructuras que se encuentran aquí, por ejemplo. Entonces, si yo veo esto aquí, ya no veo